Buenas noches, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente. Gracias una vez más por estar conectados con estos estudios que están siendo de muchísima bendición. Hoy empezamos un libro y es el libro de Gálatas y sé que va a ser enriquecedor para tu vida. Inclina allí tu rostro y oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por poder estar aquí disfrutando del conocimiento de tu palabra, enriqueciendo nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma con tu palabra. Que esta palabra que hoy tú darás quede sellada en la mente y en los corazones de quienes lo reciben, y que tú traigas a través de tu Santo Espíritu la revelación de lo que tú deseas en ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como ya les dije, hoy empezamos un nuevo libro, el libro de Gálatas. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo exclusivamente para los Gálatas. El libro de Gálatas fue dirigido expresamente para ellos, para la iglesia de Galicia, de la región de Asia Menor, que incluye las ciudades de Listra, de Antioquía, Derbe e Icono. Fue llamada Galacia dado que una tribu de los Galas emigró a esa región, por eso se le dio ese nombre. Pablo envía esta carta a los Gálatas después de su gran conquista misionera hecha anteriormente, dado que multitud de personas, principalmente los gentiles, habían recibido a Cristo como su Salvador. Años después surgieron ciertos inconvenientes que obligaron a Pablo a escribir esta carta a las iglesias de Galacia, donde aclaraba algunas falsas doctrinas que algunos religiosos querían introducir y que evidentemente negaban la cruz de Cristo. Empecemos hoy haciendo un resumen, un estudio de los capítulos 1 y 2. Y creemos que el Espíritu Santo nos va a traer hoy la revelación personal para tu vida en el nombre de Jesús. Empezamos con el libro de Gálatas 1, desde el versículo 1 hasta el 5. Y dice así: Pablo, apóstol, no de hombres, ni de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo aclara de forma muy vehemente su apostolado, diciendo que su autoridad apostólica no venía de hombre, ¿no?, ni por comisionamiento de los apóstoles, ni de nadie, que su comisionamiento había sido expresamente por Dios, a través del encuentro personal que él tuvo con Jesucristo. Cuando ya conocemos esta historia, él iba y Jesucristo se le apareció personalmente a él. ¿Por qué Pablo aclaraba esto? Porque cierto grupo de judíos cristianos llamados judaizantes, quédate con esta palabra porque les va a sonar muchísimo, estaban alborotando las iglesias, poniendo en duda las enseñanzas de Pablo en cuanto se trataba de la salvación, alegando y cuestionando su autoridad, diciendo que él era un apóstol de segunda mano, que estaba por debajo de los apóstoles y que estaba por debajo incluso de Santiago y de Pedro. Pablo también aquí recalca la importancia de la obra redentora de Cristo, que evidentemente fue opacada por las enseñanzas de los judaizantes, que traían enseñanzas de que la salvación no solo era por gracia, sino que había una obra además que hacer para poder ser salvo. Ahora leeremos los capítulos del 6 al 10.
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo fue directamente a lo que le inquietaba. Los creyentes de Galacia estaban dejándose comer la oreja, oyendo un evangelio diferente, y exhortaba a que desecharan estas enseñanzas que estaban siendo contrarias a lo que ya él predicó la vez anterior, y aludiendo que ni que venga un ángel ni él mismo, si que trayera un evangelio diferente al de la salvación a través de la obra redentora de Cristo en la cruz y a través de la gracia, pues que era un mentiroso, que no venía de parte de Dios, que no aceptaran este evangelio, pues tales venían con malas intenciones. A Pablo le preocupaba que en vez de recibir noticias de avance de los Galas, estaba recibiendo noticias de que estaban retrocediendo, pues después de él haber predicado un evangelio de libertad, estaban siendo atados con costumbres y ataduras de la ley. Eran falsas doctrinas de la ley, puesto que estos cristianos judíos, llamados judaizantes, estaban enseñando a los gentiles, ¿vale? Que debían convertirse al judaísmo para poder ser salvos, imponiendo yugos y ataduras que impedían el avance del evangelio. Y como verán, esto preocupó muchísimo a Pablo. ¿Cómo es que después de que Jesucristo dio su vida por nosotros en ese madero, para que por gracia todos pudiéramos recibir la salvación, era ahora necesario pasar por el filtro del judaísmo con rituales como el de la circuncisión para poder ser salvo? Esto preocupó muchísimo a Pablo, y he aquí, por ello escribió esta carta a los Gálatas. Pablo también expresa su disgusto a las acusaciones que le estaban haciendo los judaizantes para sustentar lo que ellos decían. Y decían que él buscaba el favor de los gentiles, enseñándoles lo que ellos querían oír. Es decir, que ellos acusaban a Pablo de predicar un evangelio liviano. Solo acepta a Jesucristo como tu Salvador y serás salvo. Y ellos decían que esto no podía ser así, que ellos debían ganárselo también como ellos, siendo judíos, pasando por las leyes, la circuncisión, etc. Ellos decían, los judaizantes, anulaban la salvación a través de la gracia, imponiendo yugos y ritos como la circuncisión, como lo dije antes, para ser salvos verdaderamente. Y esto incomodó muchísimo a Pablo. Ahora leeremos Gálatas 1 desde el versículo 11 al 17 y hablamos del ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí Pablo aclaraba muy ampliamente su llamado apostólico, el cual no había sido revelado, como decía él, por enseñanzas de hombre, ni había sido por imposición de manos, sino que el mismo Jesucristo se le presentó, se le reveló como Salvador. Él daba testimonio de que antes de ser el perseguidor de los cristianos, él era un hombre que vivía la ley, era celoso de la ley. Y dice que era aventajado porque él se crió a los pies de Gamaliel. Era muy conocido en la región como un hombre justo y correcto porque practicaba la ley correctamente. Después vino su convertimiento, ¿no? Ese encuentro personal con Cristo que transformó a ese Saulo fanático, ¿verdad?, y judío, a un Pablo misionero cristiano, celoso de la revelación de la gracia y de la cruz para los gentiles. Pablo no fue doctrinado en el Evangelio por los apóstoles, como decían, que estaban antes que él, sino que él se retiró, se apartó en comunión con Dios para recibir personalmente de Jesucristo la revelación de la cruz. Y esto era lo que él predicaba a las iglesias para el arrepentimiento. Leeremos ahora a Gálatas 1, del 18 al 24. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo aquí habla de su primer encuentro con el apóstol Pedro, y que estuvo un corto tiempo con él, no para que ellos le enseñaran del Evangelio de Cristo, sino para conocerlo. Él dice que todos los que estaban allí dudaban de su conversión, le tenían miedo porque le conocían al Saulo asolador del Evangelio, ¿no? Pero fue Bernabé quien los presentó delante de los apóstoles y le habló de la gran conversión, del gran encuentro que él tuvo con Jesucristo, y que él ya no era ese Saulo que perseguía a las iglesias judías, a las iglesias cristianas. Pablo no se quedó allí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no entraba en el propósito de Dios, predicar a los judíos. Dios cerró las puertas allí porque él sabía que su llamado era para los incircuncisos, para los gentiles. Esto quiere decir, hermano, que Dios cierra puertas y abre puertas de acuerdo a su propósito en Cristo Jesús. Dios abrirá puertas para tu llamado, para la realización y el desarrollo de tu llamado, ya sea en un lugar o en otro, de acuerdo a su propósito. Así que cuando veamos que hay puertas que se cierren, no siempre piensen que viene de parte de nuestro enemigo. A veces viene de parte de Dios, porque Dios no te necesita allí. Dios te necesita en otro lugar. Así que siempre importante pedir dirección a Dios en dónde nos va a utilizar y colocar. Si este estudio te está siendo de muchísima bendición, te animamos a que lo compartas y que nos sigas en las redes sociales, que actives la campanita para que estés al día de todas las notificaciones que te van a llegar de todo lo que se está haciendo en casa de Dios en estos días. Seguimos ahora con el libro de Gálatas, con el capítulo 2, y leemos desde el 1 hasta el 10.
Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según la revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Vemos que la autoridad de Pablo fue reconocida en el concilio de Jerusalén. Busque usted en el libro de Hechos 15 y allí expresa todo lo que él está relatando anteriormente. Pablo recalca que su paso por allí no fue mero antojo, sino que fue estrictamente por orden del Espíritu Santo, puesto que estaba ocurriendo lo mismo en ese lugar. Estaban obligando a circuncidarse a los gentiles como requisito de salvación. Pablo dio como ejemplo lo ocurrido con Tito, que era griego, y le exigían a Pablo que lo circuncidara para que pudiese hacer la obra del Evangelio junto a él. Pero Pablo se negó a poner ataduras por encima de la gracia. Él entendía que había un antes y un después de la venida de Cristo. Él no iba a aceptar que ningún gentil se circuncidase por mero capricho de doctrina de los judaizantes. Pablo no cambiaría el mensaje de salvación recibido por Cristo para satisfacer las distintas doctrinas o diferentes audiencias. Él hablaba de los apóstoles con respeto, pero si alguno de ellos pensase que era necesario la circuncisión para alcanzar la salvación, Pablo no estaría de acuerdo con ellos. Pablo vivía de acuerdo a los principios que ya le habían sido revelados personalmente por Jesucristo a su vida. A Pablo no le importaba si los apóstoles entendían o no su llamado a predicar el evangelio a los incircuncisos, es decir, a los gentiles. Y él no buscaba el reconocimiento de ellos, pues él tenía la certeza de que quien lo comisionó a él fue el mismo que comisionó a Pedro para los circuncisos, que Dios hace como Él le place, lo que hablábamos anteriormente. Según el ministerio que Dios te haya dado, Dios te revelará cómo debes fluir, cómo debes hablar, cómo debes actuar según el propósito de Dios. Algunos líderes cristianos como Jacobo y Juan, dice él que le dieron la mano
en señal de respeto, en señal de compañerismo cristiano, diciéndole: Pablo, estamos contigo. Pablo sigue adelante en la obra redentora con los gentiles, te apoyamos, pero lo único que nosotros te encomendamos encarecidamente es que no abandones los pobres, que te ocupes de ellos. Y Pablo dijo que él precisamente lo hizo encarecidamente, con mucho amor. Ahora leeremos desde el versículo 11 hasta el 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Pablo tuvo un desagradable incidente con Pedro, donde dejó registro de su autoridad apostólica. Este desacuerdo surgió por lo ocurrido en Hechos 10 y 11, que los invito a que lo lean después de que vean este estudio, donde le he revelado a Pedro la visión del rollo y de los animales, donde el Señor le decía: Pablo, ¿qué ves? Y se le extendía un rollo en su cara, y había montones de animales que la ley decía que no podían comer. Y el Señor le decía: come. Y él decía: no, Señor, ninguna cosa inmunda entrará por mi boca. Y varias veces el Señor le dijo: come. Y él decía: nada inmundo entrará por mi boca. Y el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y hablaba de los gentiles. Vino esta revelación de parte de Dios expresamente para el apóstol Pablo. Y luego el Señor le dio dirección para que Pablo fuese a la casa de Cornelio, donde allí se encontraban una cantidad de gentiles. Y Pablo fue y les predicó el evangelio, y lo que ocurrió allí fue hermoso. Los gentiles recibieron el don del Espíritu Santo, y muchos hablaban en lenguas. Y esto fue para Pablo algo maravilloso. Pero algunos judíos cristianos recriminaban a Pablo el sentarse a comer con ellos. Y Pedro explicaba una y otra vez lo que había pasado, que Dios le había revelado, que la salvación también era para los gentiles. Pero la presión de los judíos cristianos era tanto que en algún momento algunos judíos cristianos recriminaban a Pedro
el que se sentase a comer con ellos. Pero Pedro les explicaba una y otra vez, ¿no?, que lo hacía por revelación de que la salvación era para todos. Pero la presión de los judíos por el celo de que los gentiles recibiesen la salvación gratuita y además que fueran llenos del Espíritu Santo y hablasen lengua, era tanta que presionaba mucho a Pedro. Y tal vez esto llevó a Pedro a retirarse un poco de los gentiles para evitar contiendas con los judíos cristianos. Puede que Pablo percibiese algo de cobardía en Pedro por esto, y le llevó a exhortarlo a predicar el evangelio a todos los judíos y gentiles. El evangelio de la gracia, que no pone yugos ni ataduras para poder tener validez, sino que es para libertad en Cristo Jesús. De esto hablaba Pedro, el apóstol Pablo, de que en algún momento él tuvo que llamar la atención al apóstol Pedro, porque la presión de los judaizantes era tanta que llevó a Pablo como a retraerse para evitar problemas con él. Y aquí hay una revelación importante, porque de repente vas a sentir presión por aquel que te presiona por hablar del evangelio. Pero no calles, hermano, por la presión del mundo. No calles de hablar el evangelio. Háblalo a tiempo y afuera de tiempo, porque todos tienen necesidad de la salvación de Cristo. Y la muerte de Jesucristo fue para todos. Para judíos, para gentiles, para griegos, para chinos, para norteamericanos, para españoles, para latinoamericanos, para todos. Así que predica el evangelio, que aunque sea enviado de parte de Satanás, alguien o espíritus de opresión para hacerte callar, no mengues, levántate y sigue predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pablo hizo entender esto, ¿no? Y entendió que no hay distinción entre los judíos y gentiles. Él lo comprendió para recibir la salvación. Porque si debemos ganarnos la salvación por la ley, en vana es la cruz. Pablo termina este capítulo confirmando que la salvación es por la fe en Jesucristo y que allí hay una muerte a la vida anterior y se resucita para una vida incorruptible en Cristo Jesús. En estos dos capítulos se resume o nos deja muy claro que la salvación no es por obras, sino por gracia, y que cualquiera que predique un evangelio diferente a miente. Pablo nos exhorta a vivir por convicción y por principios cristianos, que no vengan otros a poner otro cimiento incorrecto sobre vuestra fe. Aquí hay un llamado importante a seguir la sana doctrina y a predicar el evangelio a todos los que conozcamos, a tiempo y afuera de tiempo, porque todos merecen conocer las buenas nuevas de salvación. Y es tu responsabilidad y la mía extender ese llamado, y que cualquiera que esté haciendo o predicando un evangelio diferente, seamos como Pablo, con amor corrijamos y con la palabra corrijamos. Es importante que entendamos el poder defender el evangelio de Cristo Jesús, un evangelio que no amerita más carga que decir: Señor, te reconozco como mi Salvador, y aceptarlo para poder tener vida eterna y vida en abundancia. Y defender este evangelio a diestra y a siniestra, y predicar este evangelio a diestra y a siniestra, que nadie te calle, y que a pesar de que vengan murmuraciones en contra tuyas, porque contra Pablo se levantaron los mismos cristianos judaizantes,
tratando de empañar su testimonio para validar sus falsos fundamentos. Pero a Pablo no le importó. Él dijo, no estoy aquí para ganarme el favor de los hombres, ni siquiera de los apóstoles que han estado antes de mí. Yo estoy aquí para defender el evangelio de Cristo que se gana a través de la salvación. Y Pablo era defensor al 100% de lo que se le había sido revelado personalmente a través de la comunión con Cristo Jesús. Así que te invitamos a que sigas conectados cada miércoles, recibiendo lo que viene ahora de Gálatas, para que sigas siendo bendecido, edificado en las enseñanzas que Dios nos dejó para seguir avanzando en el reino. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que esta palabra quede sellada en tu mente, en tu corazón, y que pueda ser practicada diariamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.